Ok, vamos a empezar el conuco Prometeo hoy porque vamos a hablar de comida, ¿no? Vamos a hablar de comida. Vamos a hablar de comida. Buenas. Buenas. Chévere, chévere. Esta vaina suena mucho. Y vamos a hablar de todo esto. Marito viejo, lo odio. Porque además siempre lo ponen antes de nosotros. A este. Que separa el planeta rojo de nuestra Tierra azul y conseguir que los astronautas lleguen a su destino final sanos y salvos. Pueden seguirnos por @Prometeo RCR Asegurarles el atraso en RCR750 y bueno, vamos a darnos duro con la comida hoy. una nave tripulada pueda sobrevivir los 6 minutos de terror que suponen entrar en la atmósfera ¿Qué es lo que es RAS? Red de abastecimiento, no sé qué huevona socialista, mariquera. No, red de articulación es una vaina más jodida. Es como red de articulación atmósfera marciana. Bueno, ahorita de anormales sádicos. Una vaina así como que denuncia a tu opositor y mátalo. sí, Una vaina el más de los seria, sapos. pues, sí. El sistema de este sapo. ¿Qué pasó? Tarea, ¿cómo está la vaina? Todo chévere. Pero llega hasta Vamos a ver esto aquí. Dante Rivas ahí, marico. Pobre Dante Rivas. Pobre. O sea, Que se el joda ese creía maldito. que él era el gerente de la vaina, es como que no. A mí, violador de después, derechos humanos. después de todo ese peo de Vilma Mora, de que, ay, pero ese es el gerente, toma tu gerente. Sí. más masa tenga la nave, pues necesita más A tiempo. ver. Según la NASA, en una situación como esta se podrán usar cohetes para un descenso suave, Twitter. bolsas de aire para amortiguar el impacto de una caída libre, una combinación de Gracias, peluche, más bello Sin tú. embargo, el Trabajando por la patria por allá. uno de estos sistemas sería capaz de Para ver. soportar el peso de una nave que esté diseñada Estoy para aquí. alojar a los tripulantes y su equipamiento. Es más, los paracaídas técnicos que se usan hoy en día para desacelerar las ondas espaciales que los estadounidenses han enviado al planeta rojo son el mismo esta modelo vaina. de los que se usaban en la década de los 70. Actualmente están probando un desacelerador supersónico que consiste en 3 elementos. Bueno, hoy vamos a hablar de comida y las temporadas, me imagino. Vamos a manejar el tema, asumo. De 6 a 7 Cape. metros de diámetro. Vamos a tocar el tema que sí, la comida de temporada y todo ese peo. Sí. En descenso. Y esto es algo que yo no tengo claro, por ejemplo, las temporadas de fruta. Velocidades supersónicas. El tercer elemento, Lo que sé es que ahorita yo puedo comer forever mandarina y forever guayaba. Eso te lo dice Fred. para este tipo de Sí, ¿no? Y el tamaño de las cosas. Por ejemplo, Sí. po- En realidad la vaina- hace 2 ¿Y meses... dónde compras guayaba? Yo siempre compro guayaba con gusano, una rechera. kilómetros por hora, en lugar de Para mí siempre tienen gusanos, yo me lo como ya. ¿Sabes? No es proteína. Ay, no, a mí sí me da como asquito. O sea, no, es que lo que Es que pasa... la guayaba sabe como a podrido. O sea, como a pasada, pues, más que a podrida. de acuerdo a Lo que pasa es que también yo la pelo y me la como como si fuese una manzana, pues entonces es como que clac, clac, 2 mordiscos y ni veo. cómo frenar. Ah, casi, casi. RCR Bola, dure. porque lo bueno A ver cómo se ve. el siguiente programa Se ve bien, oyen bien, peluches. contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños. ¿Qué pasó, Paco? ¿Cómo está todo? Sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la madre tierra. El gran de la civilización. Chamo, el debate de un gafo y un mamahuevo fue serio, ¿viste? Sí. Ah, sí, me di cuenta. 384 votos. Este es el Conuco de Prometeo. No, y los mensajes privados y vaina te caga. Sí. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este programa que es ambiental, pero ahorita hablamos de todo porque francamente todo es el ambiente, todo es la ecología y nosotros aquí
hablando de política, hablando de economía y hablando de todas estas cosas, realmente nos estamos metiendo con el corazón de lo que es nuestro ecosistema humano, que para mí y para Gabo es la República, pero como para que otras personas es otra cosa. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que ustedes y nosotros y todo lo que está en este planeta, y particularmente todo lo que vive bajo una dictadura, somos animalitos en peligro. Excepto las plantas. Bueno, son plantas en son vegetales en peligro. Hoy vamos a estar hablando de comida, vamos a hablar de la dieta sostenible. ¿De qué se trata la dieta sostenible? O sea, porque hay como mucho discusión de mi dieta es mejor que la tuya y mucho de eso viene por qué tan sostenible es, pero realmente entendemos lo que significa comer de manera sostenible. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Les recordamos que el Twitter es @prometeorcr, por ahí se pueden comunicar con nosotros. También se puede comunicar por nosotros por el 4829750, que ya nadie usa porque no estamos al aire debido a que la dictadura de Nicolás Maduro, básicamente sacó del aire a RCR. Hablando de dictadura de Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro está en este momento en BTV activando, orientando, interactuando, no sé qué cosa, los RAAS, que son los... Red de Articulación y Acción Sociopolítica. Red de Articulación y Acción Sociopolítica. Lo cual claramente no es más que la organización de los chavistas para reprimir. Reprimir, sapear gente, sí. Confiscar, robar, esas cosas que hace. Todas esas cosas que hacen las dictaduras horribles como la de Nicolás Maduro, que ha generado un éxodo de 4.5 millones de venezolanos y quién sabe cuántos muertos. En el RAS, esto ocurre después de que Diosdado fue a hacer cosas en Corea del Norte, que es el estado más represivo del planeta. Y pasos para lograr el RAS: definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área territorial de cada VC Chávez, definir las calles que conforman cada comunidad, desplegarse calle por calle, casa por casa, para la caracterización sociopolítica de todos los habitantes. Es decir, quién es opositor, quién es chavista, cuántos en cada quién casa, es aliado, quién es un maldito, ¿sabes? ¿No? Su mapeo. Conocer el territorio, dicen ellos. Esto es algo con lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes. Esta gente viene con todo porque no tiene real. Entonces lo único que le queda es la represión y nosotros no nos podemos tomar esto a la ligera. Y el robo. Represión y robo. Sí, por supuesto. Porque no nos podemos tomar esto a la ligera porque no son solo los locos chavistas de Venezuela. En todo el planeta, llámese los chinos, llámese lo que sea, que quieren el poder en este planeta. Entonces están guapos y están apoyados hasta muy bien. No tienen real, pero están apoyados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando y no dejarnos. Nosotros tenemos que ser un poder mayor al de ellos. Y eso se hace solamente con organización, con comunicación y siendo un pequeño enjambre como lo somos nosotros en este pequeño conuco, que la idea es que todos estemos claros en lo claro y podamos poco a poco ir tejiendo redes, actuar como enjambre y apoyarnos. Sí. Pero vamos a hablar de comida, cosa que no hay en la Venezuela chavista. Que está bien cara y bien complicada. Por cierto, ayer, frente a la oficina, siempre se pone un camión de unos gochitos que se paran ahí y tal. Y también tienen unos buenos precios a las 2-3 cositas que traen. Y resulta que yo fui a comprar eso, tomates, cebollín, esas cositas básicas. Y había un parásito, malandro, policía. Ay. Que ellos no podían estar ahí, que no estaba el permiso, que para allá, que para acá, lo de siempre. Entonces yo estaba ahí, los tipos agarraron que no, tienen que recoger la mercancía y tal. O sea, básicamente los que estaban martillando para pedirles algo, para irse. Y el tipo dijo como que no, el señor, Ajá. no te va a dar nada. Entonces entonces tienen que irse pues. Okay. Y nada, al final no supe cómo terminó la historia, pero bueno, eso me recordó eso ahí en las Tres Gracias, por cierto. Entonces, si ustedes pueden comprar a sus productores locales, lo que sea que puedan comprarles, cómprenselo. O sea, si hay forma, si hay una posibilidad, dele. Porque lo difícil que es producir en este país merece la pena que uno agarre y, pues, entre gastarlo en una cosa que puede ser importada y una local, es buen momento para empezar a pensar en esas clases de dinámicas económicas que nos ayudan a sostener la economía. ¿A quién responden los gobiernos?
Los esbirros son malandros. asesinos o represores o malandros pagados. Es decir, ellos no son unas personas que tienen una ideología y entonces te reprimen No. a ti porque tú tengas otra ideología. No. Ellos son mercenarios, entonces responden a quien tiene el poder económico. Entonces es importante realmente construir poder económico entre la gente que es demócrata, Exactamente. libertaria, tal, no sé qué. Y eso lo vamos a hacer, bueno, siendo cada vez mejores productores, siendo cada vez mejores empleados, siendo cada vez mejores empleadores. Es decir, Así es. tenemos que tomárnoslo en serio. Yo sé que es difícil la crisis, la cuestión. Obviamente, parte del empeño de la dictadura es destruir el sistema económico para que nadie levante cabeza. Por supuesto. Porque en lo que levantamos cabeza económica empezamos a acumular poder. Entonces tenemos que ir hacia allá. Remando contra la corriente, no queda de otra. Pero ¿qué es una dieta sostenible? Primero, claro, a la gente le causa mucho escozor tener que sentirse culpable por comer. Pero realmente no es una cuestión de sentirse culpable. Yo creo que más bien lo que hay que entender es que desde que existe vida en este planeta, comer significa que tú comas, significa que otro va a dejar de comer. Sea porque tú te estás comiendo su comida, o sea porque tú lo estás desplazando de sus campos de alimentación, o sea porque te lo estás comiendo, pues. Sí, bueno. Entonces, es decir, no es un tema de culpa, es que así es la realidad de la naturaleza en este planeta, ¿no? Pero la dieta sostenible, pero bueno, en la medida que nosotros somos más y más y más y más gente, y más gente, y más gente, y más gente, y contrario a lo que pasa en Venezuela, el promedio del planeta está buscando comer cada vez más y más y más y más, se convierte en un problema porque la comida es finita. ¿Ah? Porque la comida es sí, finita. los recursos para producirlo son finitos, es decir, nos Los genera espacios problemas. para sembrar son finitos. Algo tan sencillo como si yo necesito producir más, talo más bosque para tener más campo de cultivo, pero ese bosque era el que me producía el agua para regar los campos de cultivo. Hay mucho campo, pero no tengo agua. Comienzan a ocurrir en la medida que la población humana crece y que se requiere cada vez más recursos para alimentarlo. Entonces, la población humana está creciendo a un ritmo que son más o menos 7 millones de personas al año. Saquen esa cuenta, cómo tú alimentas 7 millones de personas más cada año. Eso es un gasto en recursos enormísimo. Entonces, ¿qué es la insostenibilidad? Que yo, bueno, coma junto a todos mis otros terrícolas, ya la cantidad de gente que pasa hambre en el planeta es de billones, pero lo que se plantea es que llegue un punto en que la comida sea tan difícil de producir y tan competida que incluso, a ver, ¿cómo digo esto sin sonar absurdo aquí en Venezuela? Lo que estamos viviendo en Venezuela es lo que se va a empezar a ver en todo el mundo, ¿me entienden? Sí. A pesar de que aquí es culpa de la dictadura y de sus políticas económicas, efectivamente lo que está pasando en Venezuela es que un grupo se está asegurando su comida excluyendo a los demás. Y esa parte en la medida que la comida no alcance. Y eso nos obliga a comer mejor. Comer mejor en el sentido de pensar bien qué vamos a comer, cómo lo vamos a comer, dónde lo vamos a comer. Replantearnos la dieta. Replantearnos la dieta. Se habla, por ejemplo, esto es clásico, que ha pasado toda la vida, pero hay que pensarlo ahora en escala. Por ejemplo, la temporada de mango, la temporada de las frutas, particularmente las frutas, que tienen unas temporadas muy claras de cuando hay y cuando no hay determinadas frutas. Esas son cosas que tenemos que empezar a pensar ahora también a nivel de otros alimentos. Sí. Por ejemplo, la viabilidad o no de seguir comiendo carne de res por la cantidad de campos que se necesitan, de bosques que talas, toda esa clase de detallitos, que a la larga no son detallitos, son detallotes, nos está obligando a pensar la sostenibilidad de una dieta, y no solamente como la dieta en el sentido de que estoy gordo, no, porque a veces usted lo oye del otro lado y puede pensar que se refiere a eso. No, es que lo que compremos, lo que consumamos, lo que comamos, sea lógico dentro de los parámetros del lugar en donde estamos, Sí. y en las épocas en las que estamos viviendo. Sí, tú sabes que hay un tema ahí que la gente
no sé, le arde mucho, ¿no? Que es que dice, yo como lo que yo quiero, libertad, libertad, libertad. Y es verdad, pero puedes plantearte tomar otro tipo de decisiones. Eso no es que se te está coartando la libertad, es que en la medida que tú te informas más y entiendes mejor lo que pasa, tú mismo tiendes a tomar otras decisiones. Totalmente. Entonces hay como una resistencia también a que si uno cambia el tipo de decisiones que toma, quiere decir que está cambiando tu ser y tu esencia. Y no es realmente así. Si tu esencia es ser una persona responsable, Exactamente. hay un momento en que vas a tomar unas decisiones porque te das cuenta que las anteriores... O sea, Bueno, todos aprendemos con el tiempo. Bueno, tú sabes que esta mañana yo vi una amiga que se fue del país y tal, entonces estaba hablando de que esas cosas que nos dejó esta situación y que ya no lo haré más nunca. Estaba hablando de buenos hábitos de consumo, pero a ella le parecía que eso era una cosa opresiva. Ajá. Por ejemplo, usar un Ziploc 2 veces. Ujú. Es como que está bien usarlo 2, Sí, y 3 y 4 y 5 y 6. Porque al final de un solo uso, Sí. si lo planteas usarlo una sola vez y botarlo, Ujú. y probablemente, y eso pasa mucho por lo menos con los vasos plásticos, ¿no? Sí. El vaso plástico tardas menos tomando lo que sea que te tomaste ahí, Ujú. es más, sirviéndotelo y tomándotelo, Ujú. que lo que tarda en destruirse. Sí. Y eso es una realidad. Sí. Entonces, a mí me pasó hace unos días, compré una cosa en una panadería, pedí un jugo de naranja natural Sí. y me tuve que ir. Y fue como que, ¿cuánto tiempo va a tardar este vaso en destrozarse? Sí, 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 sí. Entonces, esas cosas que nos obligan a estas circunstancias, tenemos que empezar a pensarlas mejor. Y hay otra discusión con eso, ¿no? Como que eso es socialismo. No, Y es es sensatez. o sea, sí, porque fíjese, más bien yo creo que parte de las sociedades que todavía no tienen la dicha de haber llegado al socialismo tienen que hacer es entender con qué argumentos, digamos, el socialismo comunista te agarra y caerles adelante, ¿me entiendes? Exactamente. Si una gran cantidad de los jóvenes se están yendo hacia el socialismo comunismo porque los socialistas comunistas están levantando las banderas de la ecología, amigo, las banderas de la ecología son algo que tiene perfecto sentido lógico. Racional. Agárrenlas ustedes y hagan las suyas. Son cosas racionales. Exacto. No le eche la culpa a una gente que ve en la racionalidad y entonces yo lo voy a llevar a la contraria por llevar a la contraria. Exacto. Eso es muy gafo. Sí, sí, no. Eso es muy gafo. Y es malo para uno porque de verdad, eventualmente, tú dices, bueno, como los de izquierda están hablando de cambio climático, que no están haciendo nada, yo todo eso lo sé, pero están hablando de eso. Entonces, bueno, como hicieron los holandeses, como hicieron los alemanes, es como que nosotros vamos a hablar de eso más y mejor y con resultados. Y de esa manera, por lo menos frenan la celebridad que tiene la izquierda entre la gente joven, simplemente porque están diciendo, hey, nosotros sí nos importa el ambiente, aunque sea mentira. Entonces son este tipo de cosas. Entonces por eso es importante informarse de esto con una mente abierta y decir, oye, si esto tiene sentido, vamos a hacerlo. Vamos a pensarlo. Sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas con la industria alimenticia en términos ambientales? Primero es la generación de gases de efecto invernadero, el tema con el cambio climático. La industria alimentaria genera muchos gases de efecto invernadero en los campos, sea porque fertilizas y eso genera mucho nitrógeno, o sea, muchos óxidos de nitrógeno, o genera gases de efecto invernadero en el ganado vacuno, que genera mucho metano por los peos, y también está el gas de efecto invernadero, el carbono que estaba acumulado en ese bosque regresa a la atmósfera. El otro problema que tiene, digamos, la industria bueno, aparte, el transporte, la refrigeración, todo esto también, el procesamiento también genera gases de efecto invernadero. El otro problema que tiene es la deforestación, en la medida que se requiere más alimento, se requiere más campo de cultivo, es lo que llamamos la expansión de la frontera agrícola, y eso es un problema ambiental grave. Nosotros tenemos que llegar a producir más alimento en menos espacio en la medida de lo posible. Y el tercer problema es el tema de la contaminación por efluentes de la actividad agrícola, o sea, fertilizantes y pesticidas que llegan a los cuerpos de agua y alteran toda la química de los ecosistemas. Esas son básicamente las tres razones por las cuales nosotros nos estamos planteando una alimentación más sostenible. Correcto. Ahora, el problema es que yo no puedo llegar aquí y decir,
no, hay que seguir tal dieta, porque esa es la dieta sostenible. Porque a lo mejor, fíjese lo que pasa, por ejemplo, con la carne de vacuno. El estándar para decir que la carne de vacuno es más, digamos, pesada para el ambiente, es la producción de carne de vacuno intensiva que hay, por ejemplo, en zonas como Estados Unidos. Exactamente. Si tú te vas a la producción de carne en Apure, que es mucho más lenta, es muchísimo menos productiva, pero es más o menos lo único que se produce ahí. Ahí hay una dinámica ecosistémica que es bastante lógica, o sea, que está bastante bien. Entonces, yo no puedo decir que dejar de consumir carne es importantísimo para el ambiente si estoy hablando de Del carne de contexto, vacuno de del Apure. contexto venezolano. Exactamente. Entonces, por eso es que es difícil que yo venga y diga la dieta más sostenible es tal. Es difícil, por lo menos. No voy a decir que es una mentira, pero es difícil de defender. Sin embargo, a lo que uno tiene que ir es a las lógicas. O sea, es a qué tipo de decisiones voy a hacer cuando yo diseño mi dieta. Y la primera lógica de esa es que la salud tiene que venir ante todo. O sea, si usted para ajustarse a un tipo de dieta en vista de su estilo de vida y todo eso va a tener deficiencias nutricionales, esa dieta no le va a funcionar y no la va a hacer. Entonces es una fantasía que usted se va a ajustar a esa dieta si le va a causar problemas de salud y va a ser indefendible también. Entonces lo primero que todos tenemos que estar claros es que cualquier dieta que usted se plantee tiene que tener suficientes calorías para usted, tiene que tener suficientes nutrientes para usted y suficientes propiedades físicas o las correctas para que la gente desarrolle su vida con salud, porque la gente enferma es muy mala para el ambiente. Y la gente enferma no es sostenible, no es sostenible No es en su propia vida. No es sostenible, exactamente. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Ya el venimos. Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociado Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Coño. El tema sanciones no ofrece certidumbres. Uno no puede saber si de aquí a un año el tema de las sanciones van a ser efectivamente mella sobre quien tienen que hacerla, que es sobre la cúpula del régimen de Maduro. Pero eso no indica que antes de que usted haga el mandado, usted va a comenzar a ser profeta del desastre. Es decir, no, bueno, no, porque Cuba no, bueno, eran otros tiempos, y eso lo hemos hablado muchísimo acá. Sí, pero el claro. tema es así, de aquí a un año veremos qué pasa con las sanciones. Amigos que nos escuchan, ustedes verán en los próximos meses que se va a abrir un espacio para que más de uno que se confesaba hace meses como el más enguerrillado opositor, usted lo ve hablando de lo mala que son las sanciones, porque las sanciones tocaron a su puerta. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. Ese es el problema con ese programa, marico, que su leitmotiv es revelar los secretos más oscuros. Entonces es como, ¿quieres revelar secretos oscuros o quieres echar el carro para adelante? ¿De quién? Con Carlos Peláez y Gabo Secretos oscuros. Eso no ayuda a nadie por sí mismo, ¿entiendes? 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de comida, es decir, de la dieta sostenible. De la dieta sostenible necesaria. Indispensable, más bien. Sí, O sea, y hay que porque- ponerle cabeza, hay que ponerle conocimiento, hay que ponerle un poquito de ciencia al asunto, Exacto. que es precisamente la línea que trae Carlos hoy. Porque vas a estar hablando de eso o hablaste de eso. Bueno, va a haber un foro el 24 y 25 de octubre en la UCB, en el auditorio Tobías Láser de la Facultad de Ciencias, sobre este, no sobre la dieta sostenible, sobre la gastronomía
como repensar la gastronomía, se llama el simposio, y parte del tema es justamente la sostenibilidad, y de eso voy a hablar yo el día 24. Que entonces eso nos obliga a pensar muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre lo he escuchado y lo he escuchado básicamente en espacios donde tú me has invitado, cosas como el tema del trigo, ¿no? La siembra y consumo de trigo en Venezuela. Sí, O sea, alcanza, no alcanza, sí, es hay viable, lugares no es donde viable, pero qué harina en se puede general, hacer con qué. claro, exactamente. Entonces, bueno, vamos punto por punto. El primero es que obviamente la dieta tiene que ser saludable. El segundo es que entonces uno tiene que comer lo que necesita. Pero el otro punto, más allá de qué vamos a comer, es no comer en exceso. Y esto es particularmente importante con el tema de la carne. Nosotros los humanos, por fuera de sociedades muy pobres, como la venezolana, estamos comiendo mucha más carne de la que necesitamos, porque la proteína cuando está en exceso, uno lo que hace es orinarla. Ok. Y las calorías cuando están en exceso lo que hacen es engordarte. Entonces realmente nada de eso tú lo estás aprovechando. Entonces parte del cambio de paradigma es no comer hasta la saciedad, sino comer lo suficiente para que tu cuerpo te mantenga sano. Y eso pasa por conocerse a sí mismo, como decía el gran filósofo, es conocer cuáles son tus requerimientos nutricionales. O sea, tú estás haciendo una cantidad de esfuerzo que requiera que te hartes tanta comida o tanta carne, etcétera, etcétera. Puedes sustituir unas cosas con otras. Eso es interesante conocerlo para uno y consumir lo que uno necesita. De manera que ni tienes que botar comida podrida, ni tienes que... y estás aprovechando la mayor parte de lo que estás metiéndote por la boca. Eso es importante para la sostenibilidad. Por ejemplo, hay un tema que a mí me impresiona mucho, las tortas estas llenas de pastillaje. Ya obviamente por razones económicas eso se ve cada vez menos. Claro. Pero ese pastillaje se botaba. Totalmente. Bueno, solo los niñitos gorditos como uno se lo comían. Y ese pastillaje, Y no todo. Y ese pastillaje es pura azúcar y aceite. Claro. Es azúcar y aceite. O sea que hubo una plantación de palma que se hizo para generar el pastillaje y botarlo, y una plantación de caña de azúcar que se hizo para hacer el pastillaje y botarlo. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que detectar y dejar de implementar. Y replantear. La sostenibilidad va de eso. Uh-huh. Va de eso. Por cierto, no, casualmente en mi Instagram se conectó una amiga que es nutricionista. O sea, María Eugenia Menechey. Okay. Entonces nos habla de que es muy cierto que la cultura latina está predispuesta a consumir una mayor cantidad de proteína a la necesaria. Hey. Pensando que la necesita todo el tiempo y no necesariamente es así. Y casualmente la proteína es lo que mayor huella ecológica tiene, digamos, de todos los grupos alimenticios que uno puede comer en una sentada. Entonces, bueno, si estás meando la mitad de lo que comes de carne, realmente estás ejerciendo el doble del impacto que podrías ejercer en cuanto a la carne, ¿no? O sea, esa es la cosita que hay que pensar. Sí, entonces ahí es donde el pensamiento alrededor de la sostenibilidad entra en acción, o sea, entra en juego, porque no solamente lo que terminas comiendo, sino también el proceso de producir eso que estás comiendo, y empiezas a plantearte, yo de verdad necesito esto. O más importante aún, que es lo que creo que deberíamos pensar mucho, y no sé si tu ponencia va en esa dirección, precisamente, que es el tema de lo que se come acá o no se come acá. O es decir, las cosas que se pueden dar o no. Lo local, la producción La local. producción local. O sea, es claro que es como en Venezuela. sí. O sea, Pero ojo, que es súper forzado. hay como tres niveles con lo de la localidad. Exactamente. Primero, si tú estás consumiendo durazno, consume los duraznos que se hacen en Venezuela. Eso es un primer paso en el que tú te ahorras el transporte. Pero si es una cosa como el durazno, entonces uno siempre tiene que tratar de consumir lo que se produce cerca de uno, porque eso te ahorra una cantidad de insumos, de transporte, de gases de efecto invernadero, que está muy bien. Pero si tú estás consumiendo además productos que son típicos de la zona, es muchísimo mejor. Exactamente. Guayabas en vez de durazno, guanábanas en vez de durazno, camburas en vez de durazno. O sea, ¿por qué? Los duraznos, para poder producirlos acá, tú tienes que irte a la zona de la Colonia Tovar, pelar ese bosque que es absolutamente biodiverso,
para poder producir duraznos en esa pequeña zona, echar un poco de pesticidas, echar un poco de fertilizante, y así tú tienes esos duraznitos esmirriados que salen de la colonia Son Tovar. una machi requitico. Ajá. Y tengo entendido que para que pueda sembrar, para que pueda cosecharse el durazno, tienes que echarle un pesticida que es como que mata todas las hojas Y mata a los agricultores también. y los hace estériles. Entonces Sí, el tema de estéril, suicidios, el cáncer es un problema el tema de grave. cáncer y de suicidios en la zona de la colonia Tovar Es alto. es bien alto porque la gente que vive de eso está deprimida, entonces como que amigo, evidentemente esa comida no es sostenible, producir eso no es sostenible, comprar incluso eso no es sostenible Ujú. en el tiempo. Sí. Y por ejemplo, otro ejemplo que es lo mismo pero en la otra dirección Ujú. es el caso zuliano alrededor del plátano. Sí. La cantidad absurda de recetas y de cosas que hay de plátano en la región, en toda la cuenca del lago. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. Entonces, y además todas deliciosas. Entonces están las versiones con plátano maduro, con plátano verde, mezclado, lo que Sí. sea, que te hace pensar en hay una riqueza cultural ahí, hay una riqueza gastronómica ahí, que en esa dirección es que apunta mucho la línea de investigación de la profesora Ocarina Castillo, que es parte de quien está impulsando este simposio, ¿no es? Sí. Sí, correcto. Sí, porque fíjate, o sea, la lógica detrás del consumo de biodiversidad local, Ya, pues. digamos, o sea, ¿por qué uno es más sostenible consumir yuca que papa? Por ejemplo, Es más sostenible consumir maíz que trigo en Venezuela. Estoy en hablando de Venezuela. Claro. Es más sostenible consumir chivo que vaca, porque estos son especies que de alguna manera están adaptadas a la zona. Y primero que tú no tienes que alterar demasiado el ecosistema para poder producirlas, y segundo que muchos de los insumos con los cuales estas especies obtienen sus nutrientes, por ejemplo, son parte del funcionamiento de ese ecosistema. Entonces la alteración a las funciones de ese ecosistema no son tan grandes. Son los productos autóctonos tienden a tener un impacto Menor. mucho menor que los Por supuesto. productos que son no importados, pero que son especies de otras zonas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Por cierto, al regreso pudiésemos hablar lo que nos está planteando aquí Maru, que es el tema cultural alrededor de la comida, que muchas veces por la parte social es donde mientras más llena el plato mejor porque tú estás en mejor estatus. Pero ver, incluso mencionar eso es parte de la sostenibilidad alimenticia. Eso es como, hey, yo soy, mira cuánta plata tengo, que soy una persona Que bota comida. que puede botar comida y no lo hace, porque lo entiendo, porque mi plata, mi educación, mi abolengo me da para entender el ecosistema. Eso sería un planteamiento mucho más O interesante. sea, es darle la vuelta al asunto. Sí, sí. Bueno, para esa gente que necesita ostentar de esa vaina, ¿no? También. Bueno, pero que papadito de eso no, nunca va a faltar. De eso nunca va a faltar. Esto ayuda a que el alimento esté más rico en nutrientes porque permite mejor sus procesos naturales de maduración, así como ayuda a los suelos. Exacto, la ayuda de los suelos también. El tema de la erosión y la ayuda de los suelos que puede haber con ciertos cultivos. Sí. Que también es importante darle esa vuelta. Un feedback aquí. Empiece su día bien informado. Titulares de la mañana. Sí, bueno, es parte de lo que estamos planteando en este conuco todas las semanas, pero lo que pasa es que hoy le estamos poniendo cierto énfasis a la comida por una ponencia que tiene Carlos en el Tobias Lázaro en estos días. Entonces, porque ya sabes ahí, Maru, que ¿cuándo es que es la ponencia? 24. El 24 de octubre. Lo tienes ahí anotado. Estuvimos hablando en el corte anterior de las especies que son autóctonas y que tienen un impacto mucho menor. Por ejemplo, la yuca y plátano, bueno, todas las musáceas, cambur, plátano, topocho, todo esto. Son Musáceas. especies que conservan muy bien los suelos porque crean una red de lo que llamamos micorriza, y ¿Qué es eso? eso es un hongo que se asocia con las raíces de las plantas. Imagínate. Entonces, son plantas muy micorrízicas que mantienen muy bien la calidad del suelo. Eso significa que la cosecha puede venir año tras año, tras año, tras año en el mismo suelo. Cosa que no pasa con cosas como el trigo y también el maíz. Que es que en lo que ese suelo se agota, tú tienes que cambiar de suelo. O hacer un tema de rotación, un barbecho. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno tiene que aprovechar dentro de la dieta sostenible. Pero requieren un cambio de paladar porque nosotros nos acostumbramos a tener una dieta bien
poco variada, entonces comemos mucha menos ñame de lo que podríamos, mucho menos okumo de lo que podríamos, menos yuca de lo que podríamos, menos plátano de lo que podríamos, incluso cuando creamos que comemos mucho plátano, también comemos mucha papa, comemos mucha trigo, comemos mucho maíz. Entonces, vamos al tercer nivel de la diversidad de tu dieta, que es que tiene que ser una dieta biodiversa, es decir, tienes que comer muchas cosas diferentes, papa, pero también yuca, pero también okumo, pero también ñame, es decir, ¿por qué es importante esto? Porque el ñame, la papa, el okumo, la yuca se producen en zonas diferentes, entonces tú podrías tener varias zonas productivas con su propio rubro, Sí. insertas dentro del ecosistema, en vez de tener una presión por que todo tenga maíz y trigo, Claro. que ahí es donde viene el problema Bueno, ecológico. a mí la verdad, entiendo el problema ecológico, pero también viene el tema de creatividad, ¿no? Yo soy terriblemente cero creativo con la comida, Ujú. pero también viene, acabas de decir ñame y okumo. ¿Qué puedo hacer con ñame y okumo? Solamente pienso en sopa, o sea, no se me ocurre hacer otra cosa que no sea sopa. Se pueden hacer, por ejemplo, un puré increíble. Por ejemplo, claro, pero eso parte del tema cultural. Entonces aquí es donde podemos contrarrestar, no, contraponer el tema absolutamente biológico, el tema absolutamente cultural, donde confluyen ambas cosas. Y esto, amigos, que siempre lo decimos en este conuco, esto es política. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, y también, obviamente yo no voy a promover jamás que se consuman animales que vengan de la cacería furtiva o que sean animales o plantas incluso en peligro de extinción, que tengan algún tipo de vulnerabilidad. Pero nosotros tenemos una serie de especies, pato, chigüire, baba, iguana, que se podrían criar en criaderos más o menos de la misma manera que se crían cerdos y pollos, pero con insumo local. Por ejemplo, tú el chigüire lo podrías criar con las plantas de inundación que crecen en las zonas de los chigüires. Que crecen De manera que naturalmente. tú no tendrías que Pelar una zona. generar hierbas o para piensos para alimentar cochinos, ¿me entiendes? Si tú aprovechas la biodiversidad y la cría la haces sostenible y tú educas tu paladar para que te gusten este tipo de sabores, tú puedes tener la misma producción de proteína con un impacto muchísimo menor y además justamente aprovechando la biodiversidad, no yendo en contra de ella. Que por cierto, que es un poquito lo que pasa en buena parte de Brasil, del norte de Brasil, con los frutos amazónicos. La despensa de la Amazonía se llama eso. Ahí, La despensa amazónica. ahí hay toda una cultura alrededor de su propia producción, Ujú. que en la nuestra no existe. Sí, sí. O sea, yo vine, en realidad, esto es muy chimbo, pero yo vine a conocer el azaí primero, por temas de que cuando estaba estudiando portugués, Ujú. que por Fragolate, Sí. por ejemplo. Ujú. Que Fragolate, nuestro saludo para ellos, que hacen un esfuerzo extraordinario en precisamente generar, vamos a decir que golosinas sostenibles, ¿no? Sí. Dentro de lo que es la oferta y la producción de frutas venezolanas, por Ujú, ejemplo. ujú. Esto es ellos son un buen ejemplo Sí. de cómo eso se puede trasladar a otros espacios. Sí. Y no solamente es la comida del día a día, sino que incluso puede hacerse rico a nivel de chuchería. Sí, sí, o sea, por ejemplo, que los helados aquí en Venezuela se hagan con leche de cabra en vez de con leche con leche de chiva. No sé si Exacto. eso es una posibilidad, pero No, yo tampoco o sé, sea, pues. uno puede como plantearse otro tipo de lácteos, algo más biodiverso, de manera que uno pueda cultivar en las zonas que sean más propensas, más de rubro. Lo único que está faltando es la demanda de la gente. No le gusta el chivo, yo le hablo. Pero tiene el mucho chivo que es ver como también con "Uy, ignorancia". Chivo, Pero tiene que- chivo, eso es muy almizcloso, ¿no? El chivo es una de las carnes más exquisitas y deliciosas que existe. Y tiene mucho que ver con ignorancia precisamente por Rosa, porque el que no sabe es como el que no ve. Sí. Por ejemplo, aquí me está diciendo Omaru que precisamente las arepas, no sé si es de ñame o de okumo, quedan súper buenas, por ejemplo. Yo jamás en mi vida se me hubiese ocurrido eso. Sí. De ocurrido. Además son paleo. ¿Son qué? ¿Paleo qué? Son paleo. ¿Qué La es dieta, ¿sabes cuál es la dieta paleo? No sé, ¿qué me estás La hablando? dieta paleo es la dieta cuya lógica por detrás es que el hombre paleolítico no consumía cereales. Entonces es una dieta que no tiene cereales, es una dieta que no tiene grano, es una dieta que no tiene azúcares refinadas, por supuesto, es una dieta que no tiene lácteos. Ay, eso es Solo bueno. se come como raíces, frutas y carne. Mm.
Bueno, al parecer es bastante buena, pero claro, tiene un alto contenido de carne, ¿no? Y la gente se vuelve como loca, es como, yo soy paleo, entonces come, viste al desayuno, viste a la merienda, viste al almuerzo, viste a la segunda merienda, viste... Y eso, Acaba de abrir una ventana que no tengo ni idea de qué me estás hablando. O sea, estoy eh, entendiéndolo perfectamente. eso no es nada sostenible. Pero es como que, wow, no hubiese pensado en eso nunca otra vez. Sí, entonces, bueno, las cosas de Okumuñame son súper paleo. Ok. Las cosas de plátano son súper paleo. Entonces, por ahí... Puedo estar comiendo plátano toda la vida. Sí, sí, por supuesto. Varias yo veces al también. día. No, eso no es un chinazo. Eso es una declaración de venezolanidad. Pero varias veces al día, todo el día, sin problema alguno. Además. Plátano, topocho, cambur, De hecho, ¿sabes qué? toda esa A mí me broma. pasó una cosa cuando estuve en República Dominicana. Casi siempre te lo he contado. Y no sé si lo he contado en este conuco, pero no importa. Que a mí me sorprendió todas las variedades de presentaciones, de formas de consumir la yuca que tenían en República serio? Dominicana. En serio. Increíble. O Y la sea, yuca y el plátano es mejor que la yuca, a mi parecer. y era como que tenía unos buñuelos, pero también tenías como unas croquetas, pero, o sea, una cantidad de cosas que es muy lógico. Bueno, Cuando hacia- las vi fue hacia como allá- que hacia esto allá tiene tenemos que demasiado ir. sentido. Hacia allá tenemos que ir. Cuando- Eso es mucho más sostenible. Claro, cuando yo las vi fue como que esto es completamente O sea, lógico, imagínate pero nunca lo hubiese pensado aquí. El clap, que es una broma ahí para someter gente. Básicamente. Hasta el clap, que es una broma para sostener gente, lo que trae es como una harina de trigo. O meten el paro de que traen harina de trigo. Y el gobierno que lo que quiere es someter gente regula el precio del pan. Eso no debería ser un golpe tan fuerte, porque tenemos deberíamos tener una serie de otras presentaciones de otras especies que producimos nosotros mismos. Entonces, hasta más vulnerables nos hacen esos gustos que no son sostenibles. Generalmente Claro. lo que es sostenible también es bueno para uno. Y bueno, y digamos, el culmen de lo que es expandir nuestra biodiversidad gastronómica es el momento en que tengamos que aprender a comer insectos. Que los insectos son una manera baratísima y súper sostenible de producir proteína de altísima calidad, pero eso es un paladar que hay que construir. Sí, bueno, sobre eso hay bastante avanzado en Europa. Yo estuve viendo un programa más medianamente largo sobre cómo estaban cultivando proteína de insectos en Ujú. Holanda. Ujú, ujú. Entonces era como que, obviamente te decían que era proteína de un insecto, pero al mismo tiempo como que como la forma en la que te la vendían, No puedo creer que no es vaca. exacto, Sí. la forma en la que te vendían era como que, hey, esto es viable. Claro. O sea, te lo vendían como que listo para hacer la hamburguesa. Ajá. O sea, listico el bichito para montar en la... Bueno, a ustedes no les en gusta la la plancha. Hakuna Matata, pues. Y que, Exacto. ay, yo quiero hacer como Timón y Pumba. Bueno, Agárrate. dale, cómetelo. Tómate este gusanito. Pero resulta que sí sirve, que es Sí, viable. sí, claro, claro. por Que es supuesto. viable y sí tenemos que entrenarnos, pero también pensar un poco eso, lo de los dominicanos es medio loco, porque yo acá nunca he comido puré de yuca, por ejemplo. Sí. Y ellos era como que una presentación básica, ¿no? Así como sopa seco jugo, casi todo tenía puré de yuca. Ujú, ujú. Y era como que, qué buena idea. Ujú. Además sabe demasiado sabroso. Sí, ¿Y por qué nunca yo he visto esto en mi país? sí. Precisamente ahí donde viene el tema cultural, la creatividad y cómo le damos un poquito la vuelta a todas Sí. estas cosas. Es correcto. Es como, bueno, hay que pensárselo así. Uno tiene la elección de que este tipo de cosas sean una imposición comunista o sean una oportunidad de libre mercado. Exactamente. Entonces hay que llevarla para donde uno las quiere llevar. Porque además, si es una oportunidad de libre mercado, si es una cosa que cuesta menos y se produce más y podemos empezar a educar a la gente, amigo, es mejor negocio. Sí, Piénsalo, eso, piénsalo eso. menor. Por ejemplo, otra cosa que es importante para una dieta sostenible es preferir cosas que no traen empaque, porque es de cajón, ¿no? O sea, Claro. cosas que no traen empaque tienen un paso industrial menos. Claro, obviamente no tiene sentido que la harina se te pudra yendo hacia la ciudad, eso es una pérdida grande. Si tú la tienes que empacar, la tienes que empacar. Eso es de cajón. Pero hay empaques que son más ligeros, usan menos recursos, hay cosas que no necesitan empaques. Por ejemplo, yo en estos días vi una marca que vendía unos limoncitos super gourmet, no sé qué cosa, en un empaque plástico. Y es como que la fruta tiene su propio empaque natural, Es la concha. amigo. ¿Por qué hacemos esto? Entonces, ese tipo de decisiones. En Europa, Eso está prohibido cada vez... y multado. Bueno, algunas cosas no. Pero en Europa cada vez Bueno, hay pero un pero movimiento va para allá. que es comercial y que es de mercado, que es lo de los automercados que le permiten al cliente traer sus propios empaques y sus propios envases para llevarse las cosas a granel. Desde el champú hasta
la carne, que nosotros aquí siempre la una bandera. Entonces tú te llevas tu propia cosa. Y no, que el tema de la sanidad. Bueno, ellos educan al cliente para la sanidad del envase mínima que tienen que traer. Y de hecho se rehúsan a servirlo si detectan que eso no se está cumpliendo. Pero el hecho es que hay un empaque desechable que te estás ahorrando cada vez que alguien va a comprar. Y eso es parte de hacer la dieta más sostenible. Otra cosa, los productos procesados. Los productos procesados no son solo un tema de voy a escoger el que no está procesado, porque obviamente tú no puedes hacer Nutella en tu casa. Claro. Ahí Si te da la gana de comer Nutella. Sí, exacto. Si tú necesitas, a juro, comerte una Nutella que se hace con aceite de palma barato que se saca de la selva de Borneo, bueno, dele. Pero una barra de chocolate nacional es muchísimo más sostenible que la Nutella. Pero es otro sabor. Claro. Tú tienes que poder sustituir un sabor por otro. Digamos, si eres serio con el tema de la Sí, sostenibilidad. y eso se entrena. A mí me pasa que me acostumbré, por ejemplo, y me acostumbré hace unos 3 años para acá. Ujú. O sea, yo no era así hace 4 años. Sí. Me he ido como que formando un poquito en comer algunos otros chocolates distintos, Ujú. probar algunos que tienen unos sabores, unas Sí, especies, y sí. es como que, ay, qué rico, lo he ido aprendiendo. Sí. Ya ahorita, comerme un chocolate, un riquitín, es como que, yo no Como sé. se le nota ahí como que esto está rendido, esto Sí. está hecho para que sea barato. Sí, entonces ya no me gusta tanto, por ejemplo. Y son cosas que eso se Sí. aprende, compadre. Y es un tema. Mira, si hemos aprendido a sobrevivir en comunismo, a rendir absolutamente todo, podemos aprender a comer más sosteniblemente y mejor. Claro que sí, claro que sí. Pero, ¿sabes otra cosa? Por ejemplo, la gente que, bueno, vamos al corte y ya regresamos con esto. Claro que sí. ¿Qué pasó, César? Qué cómico, ¿no? Se conectó más, que es nutricionista, y César, que es cocinero. Casualmente, chico, qué vaina. Qué vaina, chamito. Ah, coño, no sé, veo que hay una gente ahí. Maru, ¿las arepas son con qué? ¿Con cómo? Coñame. A ver qué hago. Chamo, como que frustración, hablando de sostenibilidad y todo ese peo. Qué frustración ver los aguacates en todo el mundo. Cuando mis panas me muestran como que este es el aguacate aquí, y es una cosa que sí. Es una piel. No, y 4 dedos. Sí. Y es una piel alrededor de la pepa. Y es como que, ¿qué mierda es esta? Y para sacar esa mierda, es como me pelas este bosque seco y me quitas todo el agua de este río para regar esa vaina. Es como, amigo, pero cómpralo en Venezuela, man. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Natalia Pons, artista visual. Una marita comunista que está en el canal 8. Con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR. Y volvemos al aire. 750 AM. Con el tema este de preferir los alimentos, digamos, menos procesados o no procesados frente a los procesados como una decisión de sostenibilidad de tu dieta, hay que tener un poco de cuidado. Exacto. Porque bueno, un poco de cuidado, que por eso es que yo digo que no hay como una dieta perfecta, porque uno tiene que tomar estas cosas en cuenta y bueno, y después decidir con la mejor información que tienes disponible. Si yo te digo que es más ecológico como snack, si una galleta rellena de crema de vainilla o un cambur, obviamente es el cambur, que no tiene procesamiento, que no genera empaque, que se hace aquí mismo, que no tiene un proceso industrial X. Eso es como obvio. Y también es obvio que el cambur es más saludable para ti. Entonces, generalmente lo que es más saludable también es más ecológico. Pero en el mundo del fitness, ahora se ha puesto de moda que para ser saludable tú te compras el batido de proteína, la carne de soya que viene en su empaquito traída de Nueva York. O sea, un montón de cosas que son saludables para ti, pero a un costo alto para el ambiente, porque pecan entre comillas de todo esto que estamos hablando. Tienen empaque, tienen procesamiento, tienen lugar que no es cerca tuyo.
Entonces ahí ya no está siendo sostenible, está siendo fitness, pero tu elección no es la más sostenible. Exactamente. Por cierto, justamente sobre esto nos está conversando Virginia Jiménez, que nos dice que sería interesante cómo enseñaran desde el colegio esto, ¿no? Sí, Porque el venezolano no tiene cultura de alimentación, sí. pero antes no había los medios, antes había los medios, pero no la cultura. Ahora no tienes ninguna de las dos y la cultura se está viendo como forzada, se está creando de manera un poco forzada. Bueno, es el mismo caso que cuando... Entonces fíjate, el venezolano de las clases bajas armaba su dieta en torno a la harina de maíz y la pasta. Por eso el Estado venezolano en los 60 obligó por decreto a incorporarle vitamina B12 Ajá. a esos alimentos Sí. para que pudieran... Fortificada, la harina Claro, fortificada. claro. Sí, eso atiende a la parte nutricional, pero es bien loco realmente. La harina de maíz vaya y pase, pero es bien loco que la dieta del pobre venezolano esté hecha alrededor de la pasta. Y de cosas que no son propias, que son ajenas a Sí, nuestra la realidad. pasta, específicamente la pasta, podría ser un producto mucho más caro. Cuando hay un montón de otras alternativas que realmente no se han explotado más por un tema, como tú dices, cultural. Ahorita hay por ahí, por cierto, una harina de cambur verde, de marca Harinana. Los postres que se hacen con esa harina son alucinantes. No tienen nada que envidiarle a una buena harina de trigo. Y es más ecológica, es más saludable, por esto que estamos hablando. Y además no tiene gluten para los que no comen gluten, como yo. Ah, ¿tú dejaste de comer gluten por voluntad propia Yo o...? dejé de comer gluten porque mi esposa dejó de comer gluten y la verdad es que no se me inflaman las tripas, básicamente. Estás menos gaseoso. Y cuando voy al baño es menos horrible. Ok, ok. Básicamente esas dos cosillas. Interesante para que aquellos que nos escuchan y nos leen de otros lados, pues consideren evaluar y medir esa clase de detallitos. Sí. Entonces ya para finalizar, el tema con la dieta sostenible es que aparte de todas estas consideraciones, que son las consideraciones como del consumidor, ¿no? Esto es lo que hace uno con el mercado. Es decir, bueno, yo prefiero el que no tiene empaque, yo prefiero el que no está procesado, yo prefiero la yuca en vez de la papa, ok. Pero también hay dentro de todo esto, de lo que viene de afuera y de lo que viene de adentro, y de lo que es autóctono y de lo que no es autóctono, están las mejores prácticas. Es decir, cómo se produce ese alimento. Y eso también es bien importante, porque a lo mejor yo puedo tener una serie de plantaciones de cambur verde en donde explotan a los trabajadores, en donde llenan todo de fertilizantes y pesticidas, y puedo tener otras plantaciones de cambur verde que son igual de productivas pero con fertilizantes orgánicos y que tratan con mayor justicia a los productores. Entonces, estas son elecciones que también son importantes, y para eso es importante tener certificados. Por ejemplo, el certificado de café amigable a las aves es una certificación que dice: este café viene de granjas que protegen el bosque, que lo protegen biodiverso, es decir, que no pelan el bosque para sembrar un solo tipo de árbol de sombra, y que además genera hábitat para las aves. Esa es una certificación interesante, y podría haber muchas más certificaciones. ¿Eso no hay en Venezuela? No. Todavía no hay ninguna, porque ¿sabes qué pasa con esas certificaciones? Que son todo o nada. O tú eres el productor vergatario de café que cumple con todas las normas, o si incumples una no tienes la certificación. Entonces okay. para la producción venezolana eso es muy difícil, porque aquí los productores tienen que ir No, que se maya. contra todo. Entonces no hay una certificación que vaya por pasos, por ejemplo. Es como que, hey, este productor de hace 5 años acá mejoró en esto, esto y esto y esto. Bueno, o clase Certificación A, uno. clase B, clase C de protección a la Eso sería biodiversidad. interesante para promover un mercado de productos más sostenibles. Bueno, Y la otra cosa es que la tecnología es tu amiga. Los organismos modificados genéticamente son tu amigo para la sostenibilidad. La producción orgánica es tecnología. Para que la producción orgánica sea rentable y sea productiva, tú tienes que evaluar científicamente los procesos orgánicos y todo lo que tú quieras, que sean más eficientes, que sean más estandarizables, que sean no sé qué. Entonces todo esto es tecnología. La tecnología tiene un potencial muy grande de hacer a la agricultura y a la industria del alimento en general mucho más sostenible. Importante que nosotros pidamos, aparte de que uno elija la dieta que elija y el producto que elija, como consumidores tenemos que exigir trazabilidad. Esa es una palabra que tenemos que empezar a usar en nuestro vocabulario. Es decir, trazabilidad. yo puedo saber, de la manera que sea, porque me meto en internet, por el código QR, porque está en la etiqueta, lo que sea, yo puedo saber este cambur de qué tipo de granja salió, de qué zona salió, qué tipo de pesticidas y agroquímicos se usaron, si es el caso, Claro. si esa compañía
tiene buenas prácticas de desecho, por ejemplo, de los envases de agroquímicos. Todo ese tipo de cosas son parte de la trazabilidad de un alimento. En Europa esto es ley, pero aquí ni siquiera manejamos el concepto. Entonces, para empezar a tomar decisiones sostenibles, en todo, no solo en la alimentación, necesitamos información. Sí. Por eso todo debe ser transparente. Por eso una de las razones por las cuales lo primero que hacen las dictaduras es esconder la información oficial, porque la información, bien literalmente, es poder. Bueno, señores, este fue el Conuco de Prometeo. Ustedes ya saben, la información es poder, y informándonos entre nosotros, compartiendo la información entre nosotros, vamos a tener más poder. Síganos en @PrometeoRCR también, para que también vayan viendo las cosas que vamos a estar compartiendo por esas vías. Hasta la semana que viene y nos vemos. Chao.